Les bendiga, bueno, bienvenidos a todos a Camino, Verdad y Vida. Hoy tenemos invitado especial, queremos hablar un poquito de una iglesia global, así que bienvenidos todos al programa. Estamos en Spotify, ¿verdad? En todas las plataformas digitales y obviamente aquí en Ebenecer HON, que es YouTube, también por Estéreo Más, así que sean bienvenidos todos. Queremos también, si ustedes quieren dejar un feedback o algo así del programa, también hay toda la lista de comentarios, también podemos durante la semana poder contestar y poder escuchar sus recomendaciones. Así que estamos con Luis. Luis, ¿cómo vas? Bien, bien, realmente emocionado. Para mí es un honor estar aquí, pues, con ustedes compartiendo. Yo nada más apuntar, aprender, a chepear un poco de lo que ustedes han hecho, ¿verdad? Y para mí, encantado de tocar este tema. Pues, como siempre, tratamos de buscar temas que realmente dejen a una generación como un pensamiento o que les deje como esa inquietud por seguir investigando más, ¿verdad? Entonces creo que lo que es Iglesia Global me parece muy bonito, solamente porque antes de que presentes, Iglesia Global no es únicamente salir en internet, ¿verdad? Entonces eso es lo que vamos a aclarar, ¿qué es una iglesia global? Bueno, vamos a presentar. José Carlos es amigo de toda la vida. Ahí vamos a ir contando un poquito de José Carlos, de anécdotas de José Carlos. Vamos a ver otras que no las vamos a contar, tranquilo. Gracias, gracias. Pero José Carlos es pastor en Ciudad Juárez y en El Paso, ¿verdad? En El Paso, Texas. Y en sí. El Paso, Texas. Dios le ha permitido viajar por todo el mundo, ¿verdad? Estuvo también trabajando con una institución importante, entonces le ha tocado conocer una parte de la iglesia que en lo poco que yo conozco me he dado cuenta que nos hace falta conocer. Yo le decía a José, para mí es de suma importancia que vos estés aquí y nos contés qué has visto en el mundo, cómo Dios se manifiesta, porque no todos tenemos la oportunidad de conocer lo que vos has conocido. Yo creo que Dios te ha impartido para que podamos ser impartidos esta noche, porque de noche se ve el programa. Así que, bienvenido, José. Gracias, gracias. No, gracias por la invitación a los dos. Yo creo que también, aparte de platicar, vamos a llegar a buenas conclusiones. Dios está haciendo cosas grandes y sorprendentes en el mundo, ¿verdad? Pero no es algo que esté pasando ahora. Esto ha venido pasando desde hace muchos años. Dios no solo obra en Honduras, en México, obra en todas las naciones de la tierra, y eso es lo sorprendente. Fíjate que estaba recordándome el Salmo 126, ¿verdad? Cómo cuando dice la Biblia que el Señor saca del cautiverio a su pueblo, las naciones empiezan a darse cuenta que cosas grandes está haciendo Dios con la gente. Y tal vez eso es lo que me gustaría platicar, ¿no? O sea, Dios me ha dado la oportunidad, así que por misericordia, de poder ver lo que Dios está haciendo en el mundo, ¿verdad? Fíjate que pues yo hace 14 años empecé a trabajar en una organización que se llama Juventud para Cristo, que es una organización que se enfoca en el evangelismo juvenil y que está en 130 países. Dios, de una manera preciosa, me dio la oportunidad entonces en el año 2014 de dirigir el continente americano y supervisé los 23 países donde tenemos programa, desde Canadá hasta Argentina y Chile y todo el Caribe. Pero como la organización es global, pues nos tocaba ir a hacer unos viajes de visita a diferentes continentes, países, y era impresionante ver lo que Dios estaba haciendo en diferentes culturas, ¿verdad? Obviamente nosotros vemos lo que está pasando en Latinoamérica, lo que pasa en nuestro país o lo que pasa en nuestra iglesia, pero lo que pasa en el mundo es asombroso y Dios obra de diferentes maneras, ¿verdad? José, la primera pregunta, para contarles un poquito, ¿verdad? José también es pastor Ebenecer. Es que para mí hay que aprovechar esta oportunidad porque Dios nos ha regalado un tesoro lindo, José. Y de las cosas que más me gustan es entender, primero, cómo fue tu choque al ver que las cosas no se manejaban como en Ebenecer en todas partes del mundo. ¿Hubo algún choque de decir esto no está bien o siempre vos estuviste abierto? Fíjate que... Porque eso es curioso, me imagino. Sí, no, al principio sí fue, digamos que tuve algunos choques que yo considero que son como choques culturales, porque la cultura tiene mucho que ver al momento de poder buscar a Dios, ¿verdad?
Bueno, incluso lo vemos en la Biblia, ¿no? En el principio de la iglesia habían judíos y habían gentiles y tenían diferencias culturales. Y el apóstol Pablo se enojó cuando Pedro quería hacer que los gentiles fueran judíos, Claro. pues, o judaizarlos, ¿verdad? Y cuando la primera experiencia así fuerte que tuve, bro, fue en el año 2008. Me tocó ir a Sudáfrica. Y para mí fue impresionante, mano. Ver las danzas que hacen cuando ellos alaban a Dios es una forma muy expresiva, pero pues nosotros somos expresivos, pero las expresiones en la danza de ellos podría confundirse como un baile, vamos. Y si vos te pones de este lado del escenario, si es pecadores, ¿verdad? Que mundanos son, porque su movimiento es exagerado. Y entonces me empecé a dar cuenta de las diferencias. Esa conferencia fue impresionante, ¿verdad? Porque habían 70 países. Y cuando eran los tiempos de adoración, cada uno Danzaba diferente. no solo danzaba, sino la manera en que en su propio idioma podían adorar a Dios, ¿verdad? Porque había un tiempo así de lindo para orar, para clamar, para adorar. Y para mí fue el principio de un cambio. A Pentecostés, así, en vivo. Sí, belleza, es una belleza y lindo, culturas. Esa noche íbamos todos disfrazados de nuestros países de origen, entonces los africanos iban con sus telas de jaguar y bonitos, una experiencia impresionante. Y hay, ¿no? perdón, Sí. hay una base, porque si hablamos de culturas, hablamos de que hay diferentes danzas, ¿verdad? O cada país o cada región puede danzar a su manera. O puede adorar. que no dance, O puede que no dance, porque recuérdate que también algunos países son fríos, no son expresivos. La cultura es impresionante. Fíjate que cuando mencionábamos el tema, me quedé pensando y dije, bueno, iglesia global. Pero realmente ese término se traduce, si lo tradujéramos, utilizamos una palabra bíblica, es cuerpo de Cristo. Porque realmente nosotros somos una parte Sí. de ese cuerpo, pero el cuerpo está en todo el planeta. Esa es la iglesia global, entender que sos parte de un cuerpo y que no sos todo el cuerpo. Y eso nos cambiaría a todos nosotros nuestra perspectiva con respecto al Evangelio. Y nos daría una flexibilidad para trabajar con cualquier tipo de creyente, aunque sea de otro país, ¿vamos? Y es que el problema que yo veo, Luis, eso está espectacular, que yo veo es que a la hora de la globalizada tendemos a ver cosas que antes no mirábamos. Ver cómo funciona la iglesia Sí. en otros lados y el internet no lo permite. Entonces, al no entender, esto me parece curioso, al no ver nuestra misma forma de hacer las cosas, Lo criticamos. lo criticamos, lo juzgamos o lo peor, tildamos que no es de Y Dios. eso creo que lo tocábamos en programas anteriores, con que si perdimos o no la esencia, pero la esencia, volvemos, Cristo, Ujú. ¿verdad? Como lo expresemos, ¿será esa la forma en la que cambia nuestro vehículo, nuestra forma, La forma de expresar. la tal forma vez. de expresarlo? Y mi pregunta era, ¿hay un molde, hay una base, hay algo que diga, nos salimos o no lo estamos haciendo bien? ¿Qué es lo que nos puede decir como un check de decir, estamos bien? Esta cultura lo hizo bien, esta otra lo está, porque si no, no caemos en como somos sectas. Fíjate que yo creo Sí, que claro. no nos corresponde a nosotros determinarlo, ¿verdad? Pienso yo, juzgarlo desde nuestra perspectiva humana, porque recordate que la danza de David culturalmente no era aceptable y era su propio pueblo, vos, pero para Dios era un deleite. Cuando lo veía danzar, y ahí lo vemos en un ejemplo tan micro, vamos, pero si lo hacemos macro, nos damos cuenta de que tal vez nosotros mismos podemos estar jugando hasta cosas agradables a Dios en nuestra propia cultura, vamos. Ujú. Porque ahí David estaba danzando a lo loco, vamos. Y para Dios era un deleite verlo. ¿Va? El pueblo, bueno, su esposa Mical, ¿va? Lo menospreció. Nuestro pastor dice y nos ha enseñado que no queremos la cultura de ninguna región, sino queremos la cultura del cielo. Y creo que todos nos montamos a esa enseñanza y la hacemos rema, pero sí entiendo una palabra que nos da miedo, es la tropicalización del evangelio. Y le explico un poquito. Sí, por favor. Tropicalizar, hay pastores que sí van acorde a esto, o sí van en ese lado, y hay otros que, por favor, no vayamos a tropicalizar el evangelio. Tropicalizar el evangelio es moldearlo a la cultura, Sí. ¿verdad? Se escucha fuerte, vamos a moldear el evangelio. Sí, pero sin cambiar
la sana doctrina. Pero tropicalizar se ataca porque esa es la definición que se entiende. Sí. Vamos a acomodar el evangelio y no el evangelio nos va a acomodar a nosotros. Pues tropicalizar puede ser nuestras vestimentas. Todo. Por ejemplo, vos vas a algunas iglesias en el norte, ¿verdad? En Estados Unidos los tiempos no son iguales que en nuestros países. Sí, pues. Sí. Hay gente que nos ve desde Estados Unidos y saben que las distancias, por ejemplo, son diferentes a las nuestras. Aquí nos cruzamos la ciudad en 25 minutos y Sí. cuando hay tráfico. Sí. No, 1 hora cuando hay tráfico. Pero hay personas que por un culto viajan 2 horas. Sí, no les pues. puedes exigir que vengan a las 5 de la tarde porque les va a tocar servir. Pero entonces a la hora de tropicalizarlo, ¿verdad? Tenemos que entender de que culturas diferentes. Entonces, te voy a contar mi preocupación, Sí, José, sí, ¿verdad? sí, dale. Es que cuando nos peleamos con la tropicalización, nos vamos al otro extremo. Entonces queremos llevar la iglesia de Honduras, Ebenecer Honduras, a Nueva York. Y podrán haber un montón de Sí. latinos. O queremos llevar Ebenecer Honduras a España. Sí. Y por consiguiente, tenemos una iglesia en España llena de hondureños, que puede ser también parte de la labor, pero me queda con una espina y no sé si estás de acuerdo, o tal Ujú. vez es cada uno conforme a su llamado, ¿verdad? Pero no hay un español. Pues decir como que No conquistamos, ¿no? nos limitamos el crecimiento porque Más queremos que el llevar la fórmula, la misma fórmula que se está probando aquí en Honduras. Por el miedo a la tropicalización, porque Ok. la tropicalización nos dijeron que era satánico, pues. Sí. Sí, la palabra tropicalizar es nueva, ¿verdad? Se usa desde hace poco para acá. Y como vos explicabas, ¿verdad? Tal vez es la manera de hacer adaptaciones para que un mensaje sea bien recibido. Porque no solo se tropicaliza el evangelio, se tropicalizan un montón de Todo, mensajes. claro. Cuando sale una marca, Coca-Cola, Pepsi-Cola, bueno, cualquier tipo de marca, Pero llega al país y no tiene... nos patrocinan aún, entonces no. Ah, perdón, no tengo que decirlo. No digamos marcas, ¿sabes? Había un programa en México donde salía el superporte. ¡Bájale, mi chavo! Cabal. Para que no digas marcas, ¿verdad? Bueno, esta bebida refrescante de cola. Bebida refrescante. Bebida refrescante de cola. Bebida refrescante de cola. Bueno, el punto es, ¿cómo hacemos para que nuestro mensaje llegue al destinatario? ¿Ese es el objetivo? Yo pienso que sí. Recuerda que lo platicábamos ayer en una plática de sobremesa cuando el apóstol Pablo llega a Grecia. Ahí ¿Te acuerdas? ¿verdad? Dame el verso, lo quiero buscar. Vamos a buscarla, creo que lo estábamos hablando ayer, ¿verdad? Esto está, si no estoy mal, déjame buscarlo. No sé qué estaba. Si quieres lo busco yo y contás un poquito vos de qué es lo que querías hablar. En Hechos, capítulo 20, no, bueno. Hechos bueno. 17 y 16, si no estoy, vamos a ver. Hechos Ok, bueno. 17. No, pues llega a hablar, ve ahí una estatua de un Dios que no tiene nombre, ¿va? Y pues utiliza esa estatua para hablarles, ¿verdad? Ese es el Dios que ustedes no le han puesto nombre, no tiene nombre, pero ese es al que yo vengo a Sí. predicarles. Encontró un espacio para poder dejar el mensaje. Espérate, Luis, Ajá. Luis, bueno, todos, ¿verdad? Escuchen lo que Sí, lo que no. José nos está contando. Se los quiero leer. Pablo se puso de pie ante los de la Junta, 17-22, si no estoy Sí, mal, pues, sí. y les dijo: habitantes de Atenas, he notado que ustedes son muy religiosos. Su objetivo era llevar el mensaje, ¿verdad? Mientras caminaba por la ciudad vi que ustedes adoran a muchos dioses y hasta encontré un altar dedicado al Dios desconocido. Pues ese Dios que ustedes honran sin conocerlo es el Dios del que yo les hablo. O sea, como que les puso, bueno, encontró la oportunidad y les puso el objeto. Mirá lo que dice ahí. Encuentro que ustedes son muy religiosos. Se adaptó a lo que era el pueblo. No puedes llevar un mensaje sin considerar lo que el pueblo es. ¿Qué es España, pues? ¿Qué es Estados Unidos? ¿Cuáles son sus raíces? ¿Cuáles son sus problemas? Sus problemas. Sí. Y yo creo que lleva un entendimiento de lo que era el pueblo al que él iba a predicar, ¿verdad? Tal vez este mensaje lo hubiéramos podido tildar de ecuménico si hubiera sido ahora. Bueno, pero ahí te estás saltando, pero sí, cabal, quería llegar a ese punto. Perdona que me Ajá. salté, pero mira lo que les dice. Hey,
Vi que ustedes adoran Pero- a muchos dioses. Por ahí todavía quiero como entenderlo, ¿verdad? Porque la intención de esto es poderlo traducir, que podamos todos entender. Entonces, si él vino y le dijo, mira, están adorando, entre todos los dioses que están adorando, hay uno que no le han puesto nombre, Ujú. ¿verdad? Entonces él dijo, lo voy a aprovechar y le voy a decir que este es Jesús, Jehová, el Dios que nosotros adoramos. Entonces utilizó ese hueco, ese espacio, para ponerle algo que ellos todavía no tenían nombre. Sí, como nos hubieran visto a nosotros, vos. Y me pongo a pensar, pues, porque era una estatua, era una imagen, pero utilizó ese nombre, ese que no Sí. tiene nombre, es Jesús, ¿verdad? Es nuestro Dios. Y dice, es el Dios que hizo el mundo y todo lo que hay en él, es el dueño del cielo y de la tierra y no vive en templos hechos por seres humanos, tampoco necesita ayuda de nadie. Empieza a hablar, pero ¿cómo se adaptó? ¿Cómo tropicalizó el mensaje? Él dijo, ¿en qué creen? En estas estatuas. Ahora llevemos O sea, esa... eso es lo sí, que yo quiero sí. entender. ¿En qué creen? ¿En esta estatua? Bueno, les voy a decir que esta estatua es Dios. Así, eso. Les dijo, hay uno que ustedes... Fue el espacio que usó, tal vez Sí. no dijo, esta estatua es el Dios del Porque cielo. creo así, que ¿no? él se cuidó Ajá. de no blasfemar en ningún momento, Claro, claro. obviamente, Sino de ¿verdad? de no mantener ir siempre acorde. el origen. Pero lo que a mí me gusta es la osadía de entender que había una entrada y que su estrategia, o que no estrategia, su objetivo era llevar la palabra. Wow. Sí, definitivo. Entonces, ¿qué pasa ahora con nosotros? ¿Cuándo vamos a hacer una Pabliña? ¿Cuándo vamos a ver que van a haber regiones, van a haber barrios que tienen una ventana, pero esa ventana no va con nuestra forma, pero es la única para llevar el mensaje de salvación? O sea, tenemos que Ya encontrar me la quiero ir, forma. yo me quiero ir, me voy a ir ahorita. Tenemos que encontrar la forma cómo meter a Dios en sus culturas, en su vida, en su ADN, Ujú. en sus costumbres. Sí, tenemos que tener mucha sabiduría. Tenemos que pedirle mucha dirección a Dios. Porque también podríamos, como vos decís ahorita, Pablo cuidó de no decir una herejía o no. Sí. Porque si nosotros no tenemos un criterio equilibrado, podemos equivocarnos y entonces sí hacer un evangelio cultural. Quiero hacer una diferencia entre que el evangelio tiene parte de una cultura, porque es para los pueblos de la tierra, pero que no debería de ser 100% cultural, ¿verdad? Pienso yo, ese es mi pensamiento, no sé si ustedes piensan lo mismo, porque entonces tal vez sí se le va a quitar lo divino. Recordate que los modelos que se establecen en la Biblia eran modelos que venían del cielo. Entonces tampoco es inventar el agua azucarada, Sí. pero sí tener esa astucia, esa sabiduría y creatividad para saber cómo, si voy a ir a Rusia, yo no voy a llevar lo mío, yo voy a llevar lo que Dios me da para los rusos, aunque sea diferente a lo que yo tengo en Ciudad Juárez. ¿Me dio a entender con eso? Sí. Más o menos. No. ¿Qué Es fumó que- José Carlos? ¿Qué fumó? Muy bien, ¿sabes por qué? Porque entonces el mensaje es el siguiente, o la idea que quiero dar es la siguiente. Entonces, muchas veces perdemos la oportunidad de ver el mensaje porque no va acorde a nuestra forma. Es como se dice en creatividad, pensar fuera de la caja. Pensar fuera de la caja. Otra. Hay formas diferentes de llevar el mensaje que tal vez en nuestra región, en nuestro país, no es normal. Y si no vas a ser un Pablo para ver la oportunidad y tirar el mensaje, si vos no fuiste llamado, mi papá me dijo, yo le pregunté este verso y me dijo, tenés que tener el llamado, me dijo. Wow. Pues era un llamado de Pablo, no era el de todos. Papá, le digo yo, pero esto es entrar a un espacio de idolatría y decir, no, ¿saben que no le pongamos importancia a la idolatría? Les quiero hablar de mi Dios, ¿verdad? Eso fue lo que pasó. Entonces papá me dijo, no, es que Pablo era una cuestión de llamado, no todos tienen eso. Y entonces me gusta mucho es de que, mira, si no tenés el llamado, también este verso nos enseña la apertura o el espectro tan amplio que tenemos a la hora de conquistar una nación. Sí, o sea que también no solo significa en repetir una fórmula, No, exacto. es lo que el Señor te da para ese momento, para esa situación. Sí repetir como un fondo, pero no una forma, ¿eh? El fondo no cambia, la forma sí. Fíjate que, bueno, este es un tema muy, muy, a veces complicado platicarlo, ¿verdad? Pero nosotros no tenemos una completa perspectiva de la necesidad global. Estamos limitados al lugar donde crecemos,
y al contexto en el que nosotros nos desenvolvemos. Ujú. Pero vos sabés que han habido misioneros que se han ido a predicar de Jesús al Medio Oriente. Yo conozco a uno, director de Cristo para las Naciones en Monterrey, que Dios lo llamó a ir a predicar a Turquía, un mundo árabe, ¿verdad? Y entonces, al momento de él llegar allá, la forma tuvo que cambiar. Para no ir tan lejos, pues estamos hablando de otro. Yo soy guatemalteco, nací en Guatemala. Y mandaron a mi papá a Monterrey, y cuando yo llego a Monterrey me doy cuenta que los mexicanos piensan diferente. Llego a Juárez después y me doy cuenta que los de Juárez piensan diferente a los regios, a los de Monterrey. Sí. ¿Qué es lo que tengo que hacer? No, es que yo vengo de Monterrey, ustedes hagan lo mismo y coman lo mismo, piensen lo mismo que los regios, porque son mexicanos. No, cada pueblo, cada región, incluso me imagino que aquí en Honduras, tiene una manera de pensar y de comportarse. Dios nos tiene que dar sabiduría definitivamente. Me gusta mucho porque caemos en tenemos varios peligros, Luis. Vos vas a Asia y ves la oración, Sí, pues. el poder de la oración en Asia. Pero vos ves en nuestros lugares la pasión, Sí. porque en nuestro ADN hay pasión y en su ADN hay disciplina. Esa es la mera verdad. Lo peor que nos pudiera pasar es pelearnos con la pasión y añorar la disciplina. Yo creo que eso nos puede Cada pasar. quien tiene lo... Sí, y querer copiar aquel modelo y sentirnos mal tal vez diciendo, bueno, no tenemos ese nivel de oración, tal vez sí añorarlo, pero no renunciar a lo que Dios nos ha dado, número uno. Y número dos, cuando llegamos a Asia, te digo la verdad, ni pasión tienen para alabar. No, ojo, son formas diferentes, Sí. pero el fondo es el mismo. ¿La iglesia llegará a ser universal? ¿O qué iglesia es la que, o sea, qué formato, qué estructura es la que uno dice que es la iglesia universal, es la iglesia global? Sí. ¿Qué hay requisitos, hay pasos? ¿Qué hay? Mira, yo creo que una de las cosas que a mí me causa cierto tipo de temor es el utilizar el término iglesia universal, ¿va? Porque se entiende por cultura, nuestra Ujú. cultura, Sí. entiende la iglesia universal como la iglesia tradicional, vamos. Pero cuando vos vas allá, y yo he estado en países cerrados, donde el evangelio es difícil, me doy cuenta que entre denominaciones hay comunión. Lo que pasa es que, ¿cómo decirte? Si en un país el 1% es cristiano y conoces a alguien que tal vez no es pentecostal, sino que es bautista, pero es cristiano, hay relación entre ellos. Mano, a mí me han atacado por trabajar en un ministerio interdenominacional. Y eso que yo soy de Benecer, pero me han atacado por eso. Así de cerrados a veces estamos que no entendemos lo que dije al principio. Ok, una iglesia universal, se entiende como que es la iglesia de todo el mundo. Sí. Así la podemos, o la iglesia mundial. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Más, porque es un término que Bíblico, ¿eh? más bíblico. Va, el cuerpo de Cristo no está solo en San Pedro, no está solo en Juárez, no está solo en Monterrey, no está solo en El Paso, Texas. No solo están en Ebenezer. No está solo en Ebenecer, está en todas las naciones. He conocido cristianos en África, apasionados por Jesús, amantes de Jesús, sin doctrinas de herejía, con los cuales pues yo puedo decir tengo amistad, somos amigos, ¿verdad? Y podría sumarme a trabajar con ellos. Yo sé que esto tal vez no sé si estoy saliéndome del cajón, pero ¿por qué no sumar en lugar de restar o dividir? Si todos somos parte del cuerpo. No, yo creo que estamos en lo mismo. Hay algo que me llama la atención y lo preguntaste, Luis. Dijiste la iglesia del futuro y eso. Y leía un libro de Robert Barriger que decía algo, que los abuelos, un abuelo italiano, un abuelo mexicano y un abuelo hondureño, todos tuvieron influencias diferentes. Sí. Pero sus nietos, por esto, por el internet, las redes sociales y toda esta era en la que vivimos, tienen la misma influencia. Entonces mira el reto de la iglesia ahora. El reto de la iglesia, siempre lo vemos en este programa, es tener respuestas, ¿verdad? Porque Sí. el mayor gigante de la iglesia va a ser una iglesia sin respuestas, y creo que por eso es poder siempre hablar de poderlos tomar de la mano a todos nuestros jóvenes y decirles, quiero que conozcan la iglesia
de África por medio de José Carlos. Quiero que conozcan una iglesia en Argentina por medio de los Sí, Salazar, nos han unido, de ¿no? Belart, Ujú. para que sepan que hay algo más grande que nosotros. Sí, que es el objetivo principal, es más grande que lo que está pasando. Exacto, nuestra asignación siempre debe de sobrepasarnos, ¿verdad? Entonces, tocando ese tema, el formato de la iglesia se mantiene, el formato de la iglesia cambia, el formato, o sea, el centro, sabemos, Sí. Dios, ¿verdad? Salvación, el formato, cómo llevar el mensaje, cómo interpretar el mensaje, ¿cambió? Mira, Yo creo que la pandemia nos cambió sí. a todos. Y también globalizó la iglesia, porque recuérdate que cuando estabas en tu iglesia local de manera presencial, no podías estar teniendo un flujo de información, bueno, no deberías de estar teniendo un flujo de información en tu celular, pero al momento de quedarte en casa te das cuenta de que cuando termina tu culto, está empezando un culto de noche en Europa, tal vez de otro pastor que no conocías, entonces, pues voy a escucharlo. Entonces hubo un más flujo de información y también empezaste a escuchar tal vez a otros pastores, ¿verdad? Lo que vos decías, nos hemos globalizado a tal grado de que ahora tenemos la oportunidad de conocer otras iglesias en otros países, aunque no sean en nuestros ministerios. Y yo creo que ahí es donde se viene la oportunidad. No lo debemos de ver como, Dios mío, el pueblo se va a confundir, hay muchas voces no autorizadas. Obviamente la voz de tu pastor es la voz de tu pastor. Pero yo creo que donde tenemos la oportunidad de saber que no estamos solos, Sí. que hay iglesias en todo el mundo que su objetivo es la salvación, predicar de Jesús, presentar la persona de Jesús al igual que nosotros, con estrategias por caminos que no hemos todavía caminado nosotros. Y por eso es que a mí siempre me gusta preguntarle a José, porque habrán países que, por ejemplo, ya salieron de la pandemia. Sí. Sí, que Entonces, ¿cuál es la problemática que se encontraron post? Sería lindo poder sentarnos con él y preguntarle, ¿qué fue lo que pasó? ¿Regresaron a la iglesia? entonces tampoco está mal sentarnos y ver qué están haciendo, qué podemos hacer nosotros para mejorar. Porque a veces... Sí, es que me habías preguntado algo y me lo salté. Sí. Perdona. Porque a veces creemos que estamos en una burbuja y que ignoramos lo que está pasando a nuestros alrededores, incluso en países cercanos, ¿verdad? Pero está malo al ver de que nos globalizamos, de que estamos más informados. Está malo o bien poder decir qué es lo que estaban haciendo en otros países que sí les funcionó como iglesia, qué hicieron para rescatar más jóvenes de las calles, qué hicieron para ayudar a más familias. Fíjate que es que decir si está malo o está bueno está difícil. Yo recuerdo una frase que tu papá siempre ha dicho, Germán, que es, sembrando la verdad se marchita el error. Lindo. Fíjate, si tenés la oportunidad como pastor de poder sembrarle una palabra pura, no mezclada, la verdad a tu iglesia, tal vez van a ellos a estar en la capacidad de escuchar tal vez o ver algunas otras obras en el mundo y distinguir. Y ahí es donde podemos ver en la Biblia, en 1 Tesalonicenses 5:22, que dice que uno tiene que examinarlo todo cuidadosamente, retener lo bueno y abstenernos de toda forma de mal. Les quiero ser sincero, mucha. Les quiero ser sincero. Sí he tenido experiencias en otros países donde yo entro a una iglesia y digo, esto no. No está bien. O sea, pero lo siento como una bomba. Me reservo los países porque tal vez alguien me va a ver, ¿va? Sí. Pero específicamente en un país que visité, nosotros fuimos a una iglesia, me tocaba visitar otras iglesias, y para mí fue un impacto tremendo al momento de que ellos ofrendaban, porque hacían declaraciones, pues llamando el dinero, vamos. Pero muy, muy Material. material, ¿verdad? Pues mi espíritu se... Entonces, ¿pero qué hago? ¿Me peleo con ellos? Si la Biblia dice, examínalo todo, retén lo bueno y abstente de todo tipo de mal, ¿verdad? Pienso que si nosotros cumpliéramos con lo que dice la Biblia, tal vez estaríamos más en paz que peleando con otras personas, a otras iglesias. Y me gusta mucho la pregunta de Luis antes, que decía, ¿se cambió la fórmula o se va a cambiar la forma? Yo creo que Dios, al menos en nuestro ministerio, nos ha regalado cosas que son regalos. Bellas. Regalos. Regalos. Y eso no lo vamos a cambiar. Eso es importante mencionarlo y
La palabra no se va a cambiar, la alabanza no se va a cambiar, las fiestas que armamos acá no se van a cambiar. El salvar una generación constantemente, ese era el anhelo de mi mamá, por ejemplo. Me decía, Germán, tenemos que salvar una generación. Mamá, ¿por qué Adulam? Tenemos que salvar una generación. Bueno, ahora nos tocará a nosotros salvar una generación más. Esos anhelos nunca se van a cambiar. Pero qué lindo que a la hora del crecimiento, ¿verdad?, podamos entender. Bueno, por ejemplo, la forma de las danzas, tuvimos una influencia de un ministerio en China, mi papá lo ha contado, que eran unos uniformes y les preguntó mi papá a las hermanas, ¿y esos colores de dónde? Son de los ángeles que vemos. Qué tremendo. ¡Wow! ¡Ey! Eso lo quiero yo. Entonces, Sí. Qué rico que pueda ser así. Hay influencias que Dios te permite, hay estrellas, ¿verdad?, que al final te llevan a Jesús, ¿verdad?, que Dios te permite. Pero para mí uno de los mensajes es poder saber que se derramará del Espíritu sobre toda carne. No hay mayor oportunidad que esta globalización. No es un enemigo la globalización, es una herramienta. Es como cuando salió el internet, que era el enemigo, y que el Facebook, que ahora fue la única herramienta que si no nos hubiéramos peleado con eso, hubiéramos llevado adelantada la tarea. Nuestro canal de YouTube, no, eso es del diablo. Sí, pero si hubiéramos adelantado la tarea, hubiéramos llevado, porque lo mejor de esta tierra está para nosotros, incluyendo los medios. Entonces, cuando nos peleamos con eso, con la globalización, creo que perdemos el tiempo y perdemos espacio y ventaja. Vos sabes que yo estudié comunicación, ¿verdad? Hubo un tiempo donde la cultura evangélica atacó mucho la televisión, ¿verdad? Que recuerdas que le decían la caja del diablo. La caja del diablo. Y ahora pues Dios ha entregado la televisión. Mira, estamos saliendo ahorita, no sé cuántos nos están viendo, ¿verdad? En realidad es que a veces hemos estado opuestos a cosas que Dios ha querido cambiar. Eso me carga y me preocupa, y le he pedido yo a Dios, ayúdame a reconocer esos cambios que vienen. Yo trabajo en un ministerio, todavía estoy en alianza con ellos haciendo algunas cosas, que lleva casi 80 años de existir. 80 años, vos. Nació en el año de 1940, el 44 se oficializa y empieza a evangelizar jóvenes en todo el mundo, Juventud para Cristo. Y ahora que pasan los años, ellos desde el principio establecieron le decimos eslogan, yo no creo que era una proclama, pero sí era un rema del presidente, un pastor de Chicago que se llama Torrey Johnson, que dijo, acoplados a los tiempos, más anclados en la roca. O sea, que mientras pasaba más el tiempo, te anclabas más, abrazabas más la roca que es Jesús, pero ibas a estarte acoplando a las diferentes generaciones que venían. Entonces, no evangelizamos igual de lo que se hizo en el año 1944, donde la generación que estaba en ese entonces era una generación de chicos que crecieron sin sus padres porque sus padres estaban peleando la Segunda Guerra Mundial. No se podía, era otra necesidad. Ahora, Dios nos tiene que dotar de creatividad para ver esa iglesia global como un banco de alimento para proyectos que querés hacer para impactar el reino. ¿Por qué queremos inventar el agua azucarada si hay otros en el mundo que ya la inventaron? Vamos. Yo me topé con eso cuando yo quise evangelizar allá a los chicos en riesgo. Dije, voy a hacer esto y todo. Cuando me di cuenta, habían otros 10 ministerios en el mundo que lo estaban haciendo mejor que yo, con manuales, con procedimientos mejores. Y yo me cerré al principio. Yo quiero mi fórmula. Pero ¿y por qué no aprender de otros? Eso pienso yo. Eso es lo que te decía al principio. Somos parte de un cuerpo y podemos aprender de otros, de su experticia. Y mira, yo sé que vos estás de acuerdo conmigo, vos también, cuando uno conoce a esos siervos de Dios, y tú les haces preguntas, sean súper conocidos, súper famosos, lo que querrás, te abren su corazón para compartir lo que Dios les ha dado, porque entendieron el principio. Se derraman, vamos. Sí, de gracia recibí, de gracia te doy. ¿Sí o no? Sí, claro. Hombres que te están dispuestos a mentorearte, ayudarte. Mira, ayúdame, yo quiero empezar algo igual de lo que estás haciendo tú. Quiero bendecir a la juventud, quiero bendecir a los matrimonios, quiero bendecir. Bueno, sí, aquí está. Yo pienso que en eso consiste también el deseo de Dios, ¿no? Ver a su pueblo trabajar. Padre, que ellos sean uno, como tú y yo somos uno, ¿no? Eso lo dijo en Juan. Y me apasiona a mí, me emociona saber que no soy el único que quiere que el reino se extienda, sino que hay mucha gente más en el mundo que está haciéndolo. Estaremos perdiendo esas oportunidades de
de, De de ser crecimiento. impartidos por el temor a no perder la forma. Sí, definitivo. O por querer O- tener o- nuestra o- propia forma. O tal vez a ser criticados. No se critica, hay que ser Sí, valientes. sí. Pues, yo empecé a hacer eventos con chicos que no conocían a Jesús en Monterrey, campamentos de jóvenes. Pero era raro porque nosotros en nuestra iglesia hacíamos campamentos para nuestros jóvenes, pero no un campamento para jóvenes que no conocían a Jesús. Y por ahí le llegó un chisme a mi cobertura de que yo me había convertido en ecuménico, vamos. No, yo no hago un evento con esta religión, sino porque quiero mostrarles a Jesús. Wow. Es muy diferente el con a para. O sea, Sí. mi material es para ellos, pero no es con ellos. Pero te metes al callejón de las trompadas. Ahí tenía yo una Sí. pregunta, ya que estamos por ahí, por ese callejón. Se ven culturas diferentes, etnias, razas, lenguajes, idiomas diferentes. Cada quien, yo no sé, quiero que me representa a Dios de diferentes maneras. No sé, pero la verdad, pues déjenme terminar. Entonces mi pregunta era más, ¿en qué momento una iglesia global o una iglesia así de grande como la estamos viendo pelea con el ecumenismo o no cae por decir, no, es que tengo que ir a aquella raza, a aquella etnia, a aquel pueblo a rescatarlos y me tengo que adaptar a su forma? Entonces, en cómo no caer en eso? Yo Bueno. leí aquí que pues, según lo que el internet dice, Ujú. ecumenismo es la unión de los cristianos, dice, ¿verdad? Pero ¿en qué momento peleamos con eso? ¿En qué momento se convierte malo eso? Mira, hay dos términos que pienso que son muy similares. Uno es el ecumenismo y otro es el sincretismo. El ecumenismo, bueno, primero el sincretismo hace lo que vos estás diciendo, que creo que ese sí es un error. Yo voy a llegar, porque eso fue lo que hicieron con nosotros los católicos, mucha. Los católicos vinieron a evangelizar, se podía decir, Sí, no bueno, importa. a evangelizar, pero encontraron se encontraron con una cultura politeísta, con muchos dioses. Ujú. Entonces ellos dijeron, no, los queremos hacer para nosotros así, pues este Dios es Jesús, y esta es María, y este es tal cual. Empezaron a los dioses asignarles Un nombre. un personaje bíblico para cristianizarlos. Eso se ve mucho en Haití. Haití es un país donde hay dos corrientes de cristianismo. Uno, Ten cuidado que este es el micrófono. perdón, sí, Ajá. uno, Todo lo que- ajá. ok, no. Uno, que es una corriente cristiana bien, y otro que tiene una sincretismo fuerte con el santerismo, con la santería, y ves iglesias, y eso existe. Yo considero que, por eso te decía, no hay que hacer el evangelio cultural, pero sí hay que adaptarnos a la cultura. Eso es una línea delgada, pero lo mismo he dicho yo siempre de la obra social. Miran, es que estamos viviendo tiempos bien peligrosos, ¿verdad? Porque la obra social puede perder su cometido cuando dejas de incluir a Jesús. Vos podés ir a darle comer a toda una colonia, pero si Jesús no está en el asunto y ni saben quién sos, ni hablas de él, vos hiciste una obra social. De la misma manera, vos puedes estar hablando en una iglesia de Jesús, pero si tú realmente no marcaste la verdad de la Biblia en esa cultura, te vas a hacer un evangelio de sincretismo. Uno. Dos, el ecumenismo va más allá de la cultura. El ecumenismo va con diferentes credos, vamos. Budistas, católicos, testigos, mormones, que es lo que nos han enseñado en nuestras coberturas, que nosotros tenemos Sí, que... el peligro de eso. Sí, Eso sí es peligrosísimo. Entonces que hay que tener cuidado pero aquí. ajá, que termine la idea porque es importante. Déjame decirte una cosa. Quiero decirte algo. Si hay un riesgo mundial Ok, eso. que va a ir hacia eso. Te lo digo personalmente, que trabajo en una organización mundial donde hay mucha seducción para que los organismos mundiales cristianos puedan unirse a un solo movimiento. Opuesto totalmente a eso, ¿va? Pero sí va a ser un riesgo en el futuro. El ecumenismo es latente. Te lo Y digo quería porque preguntar, yo sé lo que... te ¿cómo estoy no diciendo. caer en eso? ¿Qué debe ser nuestra alarma? Ajá. Porque queremos, La- vamos a eso. entrar a... Sí, porque ¿sabes qué queremos, José? Aprender, estar listos
para que cuando miremos una apertura, vayamos y conquistemos ese lugar. Poder, Y pero no caer en eso. Ajá, ignorancia. Mucha, en eso. Dios nos ha puesto coberturas, Sí, amén. calidad. Ellos son nuestro norte, mucha. No podemos perderlos y no podemos nosotros independizarnos. Ese es el peor error que podríamos cometer. Entonces, yo creo que la cobertura, la autoridad, el tener un mentor, un padre espiritual, un apóstol, un pastor, te va a dar a vos la oportunidad de discernir. ¿Recuerdas que cuando tumbaron el altar del papá de Gedeón? De Gedeón. Bueno, eso lo hemos dicho siempre, ¿va? Buey joven, buey viejo. ¿Pero por qué? Porque buey viejo sabía por dónde vos. Buey joven ponía la fuerza, tal vez. Pero Dios nos ha dotado de ministros masacres. Dios los usa. Vos lo acabas de decir, tenemos un ministerio bien sabroso, bien lindo, hermoso. Pero no nos tenemos que olvidar que el cuerpo de Cristo está en todo el planeta. Otra cosa, el peligro latente es que, tranquilos, adoramos lo mismo. Ese, sí, pues. ¿Verdad? Jesús, yo creo en este personaje, vos en Jesús, pero igual, adoramos. Ese es el peligro. Y creo yo que la misión es, cuando encontremos una oportunidad, ir a hablar de Jesús. Y que no se nos trabe la lengua de decir, este personaje Cambiarle nombre. No, es Jesús. Es Jesucristo, el que único murió camino. por ti, el único camino, verdad y vida. Y así. Y si me va a tocar predicarlo en algún momento así, y me va a tocar predicarlo en algún momento en saco y corbata, pero va a ser el mismo mensaje. Va a ser Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces, así es como creo yo que tenemos que hacerlo. Entonces, yo creo que ahí está. Pero espectacular, man. Sí. Me siento así como erizado de la piel. Ya ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya estamos casi cerrando, No te nos puedo queda. creer. Sí. Yo quería como pedir Chepia. Chepia es copia. Ajá, copia. Ok. La iglesia debe crear estos tipos de líderes, debe crear líderes pensando en poder salir de una estructura, de las cuatro paredes. La iglesia debe... ¿Qué hace la iglesia? ¿Cómo podemos nosotros entrar para poder empezar a globalizarnos, para poder crear líderes enfocados en esa misión, en esa visión? Sí, buena pregunta, fíjate. Me pones ahí a pensar cómo podría yo responder eso. Creo que tenemos que tener un corazón humilde para poder no solamente dar lo que Dios nos ha dado, sino estar dispuestos a aprender de lo que otros han recibido. Entonces, es lo que decía al principio. Yo creo, mira, yo cuando hablo, yo no llevo esa frase de que sal de las cuatro paredes, porque en realidad es que a veces se usa mal utilizada. Eso es súper importante lo Sí, que está diciendo José. Sí, se usa mal. Mira, porque muchas veces ese salir de cuatro paredes es hacer un evento evangelístico, digo, y la gente Y se no es esa excusa la de razón. se excusa de eso y dice, es que usted no ha hecho ni un evento evangelístico. Le digo, perdóneme, pero todos tenemos que evangelizar todos los días. ¿Cómo? Entonces, ¿qué? No voy a evangelizar un año hasta que haya el evento evangelístico, voy a predicar a Jesús. No. Eso de salir de las cuatro paredes es algo que no se debería de utilizar porque se malinterpreta. Vamos a salir de las cuatro paredes. Eso no tiene que decirse porque debe ser un hecho. Un hecho de que voy a hacer la iglesia, a nutrirte, a crecer, a adorar a Dios, para después salir y predicar. No necesitas hacer, digamos, una invitación a salgan de las cuatro paredes, porque tiene que ser algo sobreentendido. Sí, para mí el que tiene eso en su boca, salir de las cuatro paredes, es que Es porque realmente... nunca predica a Jesús. Eso. Para mí, y otra cosa es que nunca tuvo casa. Las Qué cuatro grueso. paredes son necesarias Sí. para llenarte, aprender paternidad, identidad, si no vas a ser un exorcista ambulante. ¿Y cómo empoderás a esta generación, a líderes? ¿Cómo nos empapamos de una visión global, universal, donde no cerrar puertas, Bien. no cerrar las puertas? Pues a eso es lo que yo me quiero más decir. ¿Cómo podemos decir, bueno, para que no se dé el que él no es igual a mí, no puede entrar, él piensa diferente, no puede entrar? ¿Cómo decimos, mira, Abel, este es el camino, vamos sobre esto, te acepto, trabajemos juntos? A eso es lo que me refiero. ¿Cómo podemos
empoderar una generación? Bueno, yo, en mi humilde opinión, porque creo que el que hay que escuchar es a José. No, de verdad, el que hay que escucharte es a vos. Pero en lo que yo puedo ver, brother, es que primero tenemos que ser humildes, como dijo Sí. José. Hay gente que lo hace mejor que nosotros, Amén. En muchas cosas. en muchas cosas. Y hay gente que admira cosas que hacemos. Ujú. Desde ahí vamos a tener un corazón enseñable. Sí. Y si tenemos un corazón enseñable, no vamos a defender nuestra forma, sino que vamos a defender el fondo. No sé si hay que cerrar ya, pero para mí es eso, un corazón humilde, uno. Dos, la carga generacional, como toda la vez lo he dicho, yo creo que Sí. la carga generacional nos va a dotar de valentía y nos va a dotar de agarrar recursos o optar por recursos que no conocemos, todo porque mi casa y yo serviremos a Jehová. Y cuando hay una carga generacional y la puedes ver como hijos, vas a hacer todo lo posible para que conozcan a Jesús. No con una forma que a vos se te adapta. Esto no es un buffet, la iglesia no es un buffet de que vas a comer lo que vos querrás, es lo que Dios le agrada y lo que va a salvar a la generación y lo que vamos a usar para predicar la palabra. Eso es lo que creo. No sé qué pensás. Sí, deberíamos tal vez también de poder nosotros empezar a abrir nuestros ojos para ver los dones y talentos que tiene nuestra gente. Sí, rico. Te voy a poner un ejemplo no sé si con esto me puedo despedir yo. ¿Está bien? Yo empecé a darme cuenta que mis hijos tienen ciertas habilidades que yo, soy su papá, por supuesto, yo no tengo la habilidad para hacerlos desarrollar esa habilidad. Por ejemplo, tiene un oído musical y toca piano. Yo no sé tocar piano. Entonces, ¿qué es lo que hago como un líder, como un padre? Busco la manera de encontrar a alguien que pueda ayudarme a hacerlo crecer. No lo tenemos todo, mucha. Y yo sé que esto es feo decirlo, pero no lo tenemos todo. Tenemos mucho, pero no lo tenemos todo. Y lo que otros tienen lo necesitamos. Y lo que tenemos ellos lo necesitan. Y lo que decía Germán es cierto. Tal vez valdría la pena estudiar en algunos momentos algunas alianzas estratégicas para hacer mejor lo que no hacemos tan bien. Esa palabra, alianzas estratégicas, es una palabra muy técnica, ¿va? Pero yo creo que son esos ligamentos que unen los miembros, ¿va? Del cuerpo de Cristo. A eso, si lo volvemos a ver bíblico, esos son los ligamentos. Estoy unido a otra parte del cuerpo por los ligamentos, por la circulación, ¿va? Entonces, creo que tendríamos que ver nuestras áreas de oportunidad, si les podemos decir así, y ver quién del cuerpo. Igual puede ser entrevenecer, sí. O sea, quién lo tiene bien desarrollado y pedir ayuda. En sí. Relación a que sí es preparar a la generación que tenemos, ¿verdad? Bueno, yo me despido. Les quiero contar un rema que le escuché a un pastor, a Steven Furtick, que es un tipo que realmente predica bien, bastante rico y lo disfruto. Y él empieza a narrar la historia del milagro del paralítico y los 4 amigos. Y entonces él dice que cuando lo ven al paralítico levantarse, los que estaban ahí, los expertos en la ley, le dicen: hey, ¿por qué si hoy es sábado? ¿Por qué estás llevando tu lecho? ¿Por qué hubo milagro, verdad, si hoy es sábado? Y ese sábado, ese Shabbat, era un regalo para el pueblo judío. Era su día de descanso para el pueblo judío. Y algo que yo he logrado ver y me alarma es que ese regalo había limitado a Jesús. Entonces que los regalos que sirvieron para un tiempo no nos vayan a limitar de lo nuevo que trae el Señor. Entonces hemos recibido cosas hermosas, pero la fuente de las cosas hermosas ha sido siempre Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Y si nos enamoramos de los regalos, nos podemos limitar de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y me gusta mucho lo que decía José, y lo quiero volver a repetir. La respuesta para nuestros ministerios seguramente se esconde en lo que Dios depositó en nuestros muchachos. Y su forma no es mala, y yo siempre te lo he dicho, sí. La forma de Dios no es mala. No querramos hacerlos todos cuadrados, sino que la forma de Dios, ahí está la respuesta, ¿verdad? Y seguramente con uno que otro mentor o un otro pastor vamos a poder conquistar. ¿Sabes qué he pensado? Que hay gente que son espías, ¿verdad? Son personas que se parecen a la ciudad que está próxima a ser conquistada. Y tal vez lo querés cambiar y no, su identidad es ser espía.
Claro. Porque vos te vas a poder llegar y vas a hablar con gente, ya te conocen, te pareces a ellos, hablas como ellos, usas tecnicismos. Y si yo te quiero hacer como yo, perdí el propósito. Perdiste tu propósito. Perdí la oportunidad de que vos nos puedas bendecir. Así que, buenísimo, Luis, eso creo que No, quiero concluir. creo que muy bueno el programa, ¿verdad? Me quedo con que lo que ustedes hablaban, de ver pues, lo bueno que están haciendo a nuestro alrededor, ¿verdad? De poder abrir nuestras puertas, de poder, ¿verdad? Ver la manera. Me gustaba lo que decía, no solamente es ayudar socialmente, sino ver de qué manera hacemos que cambien sus vidas, ¿verdad? Decía, no solo ayuda social, sino ayuda transaccional, ¿verdad? Cómo estamos transformando una generación y realmente emocionado por lo que viene. Yo creo, estoy muy expectante a una generación, a una iglesia que se ve que es la que viene un poco más humana. No sé si es un poco más, pero yo lo quiero ver de que como que hay más empatía ahora en esta generación y creo que nos estamos poniendo más de cerca con nuestros hermanos. Y no hablo solamente con los que ya son cristianos, hablo con los que hay que ir a traer también, ¿verdad? Entonces, emocionado. No, nada más cerrar el programa, agradecidos. Y déjenos sus comentarios, compártanlo, no tengan miedo de hablar del Señor, no tengan miedo de lo que estamos haciendo, ayúdenos a evangelizar, a llegar a este mensaje aún más allá a personas que todavía no lo conocen, ¿verdad? Son bienvenidos todos los comentarios, para nosotros los leemos, si no hacemos un live en Instagram, síganos en nuestras redes sociales, Jóvenes Ebenecer Honduras, Camino Verdad y Vida en Spotify, Ebenecer HVN en YouTube y Estéreo Más, ¿verdad? Muchas gracias. Y aquí seguimos en nuestro próximo programa. Dios les bendiga.